Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a Apolíneos, a un nuevo episodio más aquí con el profesor Paulo Alvarado Reina. Bueno, primero que nada, profesor, ¿cómo está usted? Sea bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Y bueno, aquí en esta ocasión vamos a hablar de literatura en el norte, de las mujeres escritoras aquí en Nuevo León, que es aquí el tema del profesor Paulo Alvarado. Y bueno, para presentar al profesor, que yo creo que va a sobrar la presentación porque aquí yo creo que es muy conocido el profesor y como vamos a ver, ha tenido mucha presencia en otros lados. Me permitiré leer una breve semblanza para presentarlo. El doctor Paulo Alvarado es profesor e investigador en el Departamento de Humanidades en la UDEM. Es miembro de Latin American Studies Association, Asociación Internacional de Hispanistas, y Association of Borderlands Studies. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, el CONACYT. Y bueno, es doctor en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso. Es coordinador del libro Mujeres en la Frontera, México-Estados Unidos, un siglo de autobiografías, Peter Lang 2024. Y bueno, coautor en los libros The Routledge Handbook of Latinx Life Writing, Women and Print Culture y Mujer y Prensa Periódica en el Noreste de México. Bueno, entre muchos otros textos que ha publicado. Expone sus investigaciones en congresos universitarios como el Coloquio de Lenguaje, Literatura y Culturas Iberoamericanas en University of California, Davis. Y bueno, su interés de investigación son los border Studies. Ha sido periodista cultural del grupo Reforma. Y bueno, como digo, esto es una breve semblanza. El profesor de verdad ha tenido mucho impacto y en la facultad es bastante reconocido. Y bueno, en esta ocasión nos va a presentar precisamente las mujeres escritoras en Nuevo León, que creo que el tema, sobre todo las mujeres, en general de la literatura muchas veces ahí como queda relegado. Y luego, bueno, nuestro contexto social histórico muchas veces también deja relegados ciertos grupos, ¿no? Y bueno, creo que es interesante, dado esto, este tema que trae el profesor. Entonces, bueno, le pregunto primero, profesor, háblenos tantito de este, me comentaba ahorita, que es un capítulo de la investigación, eh, que era un capítulo de una investigación que hizo, también ahorita le hizo semblanza. Platícanos un poquito de qué fue esta investigación, cuál era el objetivo, qué encontró, así a grandes rasgos, en esto que nos va a Claro. platicar hoy. Sí, muchas gracias por la presentación, Santiago. Y bueno, efectivamente, la conversación de hoy es parte o surge precisamente de un capítulo del libro que está por publicarse ahora en mayo, ¿no? Por ahí los veintitantos de mayo eh, ya sale públicamente este texto que se llama The Routledge Handbook of Latin Life Writing, de la editorial Routledge. Esta editorial realmente es muy antigua, es centenaria, ya es una editorial realmente de prestigio en el mundo de las humanidades y en literatura, pues también, por supuesto, ¿no? Entonces, un grupo de colegas estudiosos no solamente de la literatura, sino específicamente en este trabajo sobre el género autobiográfico o de escritura de la vida, para ampliarlo más, nos reunimos bajo una convocatoria que lideró por ahí algunas universidades de Estados Unidos. Y pues yo propuse esto, ¿no? La escritura de mujeres de la frontera, la escritura autobiográfica de mujeres de la frontera. Esto parte a su vez de ya años de investigación, es decir, como ahorita lo presentabas, hemos varios colegas de la frontera mexicana, norte mexicana, de distintas universidades públicas y privadas, participado en distintas publicaciones, en distintos libros, ¿no? Empezamos buscando la escritura de mujeres de 1850 a 1950. Realmente lo más antiguo que hemos localizado es 1870, ¿sí? Y nos hemos concentrado más bien en el noreste, ¿no? Iniciamos por ahí tal cual con un texto que publicó el Fondo Editorial de Nuevo León, ese es uno, y el otro publicado también por la Universidad de Houston en la editorial Arte Público Press, buscando cómo escribían las mujeres y rápido nos dimos cuenta que escribían en los periódicos, ¿no? Escribían poemas, ensayos, ellas mismas fundaban revistas y periódicos y a la hora de estar haciendo esa investigación, personalmente me fui dando cuenta que algunas de ellas, particularmente las de Nuevo León, escribían, además de los periódicos, sus autobiografías, ¿sí? Entonces, eso lo tomé aparte y cuando sale esta convocatoria de la editorial Routledge,
lo propongo, ¿no? O sea, es decir, aquí hay varias autobiografías y eso ya era, pues, de entrada un descubrimiento y hacer análisis del discurso o hacer crítica literaria bajo ese género era, pues, considero un aporte también para, pues, nuestra historia y la historia de las mujeres latinoamericanas, ¿no? Ok, no, digo, es muy, muy padre eso porque luego va, o sea, son justamente ese tipo de cosas que a veces están enterradas y ahí están. Y entonces a veces pues nos corresponde a nosotros justamente ir viendo esos textos, ir viendo, descubriendo esos temas. Y digo, qué padre que usted se enfoque en esto, que, o sea, en esta área que es muy cercana a nosotros. No sé si nos pudiera platicar algunos, digo, ahorita comentó de que encontró estos textos autobiográficos. No sé si nos pudiera platicar de algunas mujeres, por ejemplo, algunos textos o algunas autobiografías que encontró por ahí en su investigación. Seguro. Sí, mira, por poner solamente algunos ejemplos, porque hay muchísimos, ¿no? Y quisiera también decir que efectivamente esto de desenterrar no es alegórico. O sea, literalmente desenterramos algunos textos en el sentido de que les quitamos la tierra, no porque estén ahí en las profundidades arqueológicas, ¿no? Sino que algunos de estos textos los he conseguido yo, por ejemplo, en librerías de segunda mano o en librerías así de segundo uso, efectivamente, ¿no? Y gente que a lo mejor los vende por kilo, sabes que esta es una práctica cotidiana, ¿no? Entonces, o que ya no se consigue, ¿no? Entonces, de los más antiguos que hemos localizado, por ejemplo, tenemos para hablar y dar respuesta a tu pregunta sobre nombres de autoras tal cual. Está el más antiguo que he localizado, no solamente por el género autobiográfico, es Melinda Rankin de 1875, ¿sí? Ella es una misionera estadounidense de índole protestante, de la Reforma Protestante. Está convencida de, pues, llevar el anuncio, el llevar un anuncio cristiano, particularmente de los testamentos del Evangelio, pues en lengua vulgar. Y su primer choque cultural era de este tipo, ¿no? O sea, los estadounidenses la señalaban y le decían, no vayas a México a perder tu tiempo por varias razones, ¿no? Los mexicanos, por un lado, son en alta proporción son católicos, no te van a escuchar. Por otro lado, eres mujer, tampoco te van a escuchar, ¿no? No les interesa tu propuesta, ¿no? Por varias razones, ella va narrando en esta autobiografía que tituló 20 años entre los mexicanos, una narrativa de la labor misionera, que ahora se consigue traducida en el Fondo Editorial de Nuevo León, ¿no? Pero que tenemos también algunos documentos digitales o ya en escaneado de aquel original de 1875. Y ella va dando cuenta en ese texto los obstáculos culturales que ella recibió efectivamente en México, y particularmente incluso llegó aquí a Monterrey, sobre ser mujer, sobre ser protestante y sobre ser incluso estadounidense. La gente también de su comunidad religiosa le señalaba, ¿no? O sea, decir, pero ¿por qué vas con México? ¿No? O sea, además los mexicanos no saben gobernarse a sí mismos, ¿no? Y es un ideario que ella recoge también, ¿no? Pero ella creía mucho en la libertad de los hijos de Dios, como ella lo señala, y decía, creo que son hijos de Dios y ellos pueden decidir, ¿no? Así es que no les voy a evitar que ellos, bueno, no decía a pesar de ser mexicanos, pero en cualquiera de sus condiciones puedan elegir, ¿no? Ese es uno de los primeros textos, de los más antiguos, te digo, que hemos nosotros localizado. Afortunadamente tenemos también la traducción y reedición. De hecho, este año el Fondo Editorial de Nuevo León se agotaron los ejemplares, los volvió a reeditar, los volvió a reimprimir, perdón, y siguen en circulación, ¿no? No, sí, digo, está muy interesante porque, o sea, digo, son textos estos que son, o sea, son vidas que luego reflejan también ciertas ideas, ciertos contextos de la época. Y es muy interesante porque luego son cosas que, o sea, tú ves actualmente y a veces ves vigente todavía este Sí. contexto de intolerancia, de incluso de dominación, ¿no? No sé si me pudiera platicar algunos más, digo, Sí. tampoco quiero extenderme demasiado en esto, pero, digo, por ejemplo, me llamó la atención, me mandó, digo, también esto que está presentando lo expuse en las jornadas humanistas, lo tengo muy presente. Y puso una cita que la tengo aquí presente que decía, la exclusión
No, perdón, estoy en otra cita. Em, Decía, tradicionalmente la historia de la literatura mexicana ha reconocido únicamente a 5 mujeres que han escrito en narrativas autobiográficas, dice usted, que se han enfocado precisamente en la Revolución Mexicana. Y bueno, entre estas mujeres está el texto de Elisa M. del Valle, que no es encontrado. Digo, me llama la atención si después pudiera abordar quién es Elisa M. del Valle, por un lado, y también por otro lado, quiénes son esas 5 mujeres que por lo general se tienen pues en la mira cuando se habla de literatura mexicana, como usted aquí señala. Sí, ese fue uno de los descubrimientos que a mí también más me fascinó y que creo que también, bueno, más bien lo comunico ahí mismo en este capítulo del libro, a decir, bueno, la comunidad académica conviene que sepan esto mismo, que tradicionalmente, efectivamente, hemos reconocido en la historia de la literatura mexicana solo 5 mujeres que han escrito autobiografía de la Revolución Mexicana. Hay algunas que han escrito ficción, que se coloca más en la ficción y que no la vivieron directamente, ¿no? Pero tradicionalmente reconocemos a 5 de ellas, ¿no? Pero la que yo estaba proponiendo, Elisa Mier del Valle, o Elisa M. del Valle, porque el Mier, algunos sí lo ponen, otros no lo ponen, Elisa M. del Valle, eh, ese texto no lo tiene localizado, ¿no? Me estoy refiriendo a ese libro que publicó bajo el título de Alma Mexicana, biografía novelada. Quizá no lo ubican como autobiográfico porque ella lo dedica a su papá, es decir, hace una especie de texto de ficción, pero que tiene muchos rasgos biográficos, ¿sí? Sobre su papá que participó en la Revolución Mexicana. Sin embargo, como pues muchas de estas escritoras eh, van dejando también pues migajitas, por decirlo de alguna manera, de información de sus propias vidas y de sus propias perspectivas, opiniones y demás. Y esa es mucha información valiosa para nosotros como estudiosos del contexto también a partir de un género literario. Y hacia la respuesta de que quiénes son esas 5 mujeres que tradicionalmente ha reconocido la historia de la literatura mexicana como las que han escrito autografía de la Revolución, pues en primer lugar, la más antigua, tenemos a Leonor Villegas de Magnon. Ella precisamente ella vivió la Revolución Mexicana, abandonó a su familia temporalmente para dedicarse a hacer un cuerpo de enfermeras y seguir a la tropa, ¿no? Seguir a la bola y como también se autodenominaban ellos mismos, a la bola. Con Carranza se indignó mucho con la muerte de Francisco y Madero, tanto que pues se lanza precisamente a ese temporalmente a vivir la Revolución Mexicana. Cuando ya más o menos se apaciguó todo el asunto, ella empieza a escribir su autobiografía que tituló La Rebelde. Ella podemos decir que es una literatura binacional porque estuvo tanto en México como en Estados Unidos. Y primero la publica en español, primero la escribe, no la publica, la escribe en español, no la publican, no la quieren publicar, luego la escribe en inglés, ¿sí? Hace otro texto muy similar al original, pero en inglés, más extenso porque tienen que dar más contexto de la historia y de la cultura mexicana. Tampoco la publican, pero para no hacer el cuento largo, aunque suponemos que lo empezó a escribir o lo terminó aquella primera versión en 1920, no es hasta 1990 que logra ver la luz, ¿sí? Efectivamente, están enterradas ellas, ¿no? Bueno, ella es Leonor Villegas de Magnon. Se Perdón, puede profe, conseguir ahora su le libro, quiero ¿no? preguntar, cuando, Sí, cuando dice que no la publica, ¿se refiere a que no la publica por trabas que había, o sea, que no culturales. publicar o porque ella decidió no publicar? No, 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 las trabas son culturales. Ok, Ella está metiendo los manuscritos a las ok. editoriales y las editoriales no la están publicando, ¿no? No tenemos interés de por qué está ocurriendo esto. Son asuntos seguramente culturales. Bueno, se está muriendo y le dice a su hija, por favor, tú sí logra publicar estos manuscritos míos. La hija no lo consigue, es hasta la nieta que entra en contacto con una investigadora de la Universidad de Houston y entonces sí publican la obra, ¿no? Y ya está en español y en inglés, se puede conseguir. Sin embargo, ahí todavía sigue enterrada culturalmente porque tienes que importar el texto. El texto no se consigue aquí en México, ¿no? Y digo, ya tenemos muchas ofertas ahora, ¿no?
pero no, México no la ha publicado tampoco, ¿no? Bueno, ella es Leonor Villegas de Magnon, además me parece una vida de convicción, de mucha convicción sobre los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? Ella es una ideóloga de la Revolución Mexicana, además, ¿no? Y al lado de ella, o después de ella, tenemos a la más famosa del grupo, que es Nelly Campobello. Nelly Campobello incluso, pues ya es muy reconocida, por ejemplo, con Cartucho, ese texto que también es autobiográfico, con alguna especie de rasgos de ficción, pero que son como microcuentos, precisamente, donde va relatando distintos tópicos de la Revolución Mexicana que a ella le tocó vivir, ¿no? La tercera del grupo, la tercera de cinco, es Consuelo Peña de Villarreal Elizondo, que publicó el texto La Revolución en el Norte hacia 1968. Ese texto tampoco es muy fácil de conseguir y no se ha reeditado, solamente tenemos la primera edición y como otras mujeres de su época, ella también escribe la vida de su papá, pero va dejando, y una de nuestras colegas nos lo decía, dijo, es que es fascinante porque nadie se imaginaba que las mujeres como ella se dedicaran a hacer fiestas en medio de la Revolución Mexicana para los revolucionarios, porque pues habían los soldados en el pueblo y había que entretenerse de alguna manera y nos da cuenta incluso de los enamoramientos que había entre los soldados, las chicas del pueblo, el aburrimiento, porque no todos eran balaceras, ni persecuciones, ni cabalgatas y espías. Está poblado de aburrimiento en la Revolución Mexicana y ella lo exhibe también, Consuelo Peña lo exhibe en la Revolución en el norte, ¿no? Está también la cuarta del grupo, Sara Aguilar Belden de Garza, quien vivió muchos años acá en Monterrey y publicó su texto Una ciudad y dos familias hacia 1970. La quinta del grupo es Luz Jiménez, pero ahí me parece el dato curioso porque ella es la fuente de la cultura náhuatl que publica Fernando Orcasitas con el título de Porfirio Díaz a Zapata, Memoria náhuatl de Milpa Alta. Pero el autor del libro, el autor que aparece en el libro es Fernando Orcasitas, aunque Luz Jiménez es la fuente oral de esa información, ¿no? Pero el autor puesto en público es Fernando Orcasitas, ¿no? Estas son consideradas las cinco tradicionales de la autografía mexicana, las cinco mujeres tradicionalmente reconocidas. Y ves, no está Elisa Mier del Valle. A mí me gustó mucho ese libro. Ella lo publicó en el 42, Alma Mexicana, biografía novelada, porque da cuenta de su papá, de su hermano y de su futuro esposo. Y está muy bonita la relación que tiene con los tres. Va relatando precisamente los afectos que tiene con cada uno de ellos. De hecho, su papá murió en la decena trágica y cuenta tal cual cómo ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, queda realmente vulnerable. Se meten por ahí a una casa diplomática que los protejan y no saben del hermano, ¿no? No sabe si sobrevivió y demás, y es realmente una novela de aventuras, pero es una autobiografía, ¿no? Entonces, mucha información, ellas las van contando acá sobre textos que tenemos muy ocultos todavía, ¿no? Sí, no, es que como usted dice, pues, o sea, el chiste es que, para empezar, para que se publiquen, digo yo, ¿no? Y luego ya una vez que están publicadas, que se lean, porque luego también es lo importante, ¿no? Que no solo se quedan ahí y hay que después, pues nosotros, está en nosotros desenterrar y retomar. Digo, y no me queda mucho tiempo, nomás me gustaría decir brevemente, profe, me llama la atención, así a grandes rasgos de conclusión, ¿qué podría o qué rescata usted mayormente de esta investigación? Que yo sé que es un pedacito del total que está checando, sí, ¿qué saca de todo esto? Sí, mira, de hecho la plática de hoy es de una nota al pie de página del capítulo del libro. Entonces ahí les invito a leer el capítulo del libro, por supuesto, ya va a estar en Biblioteca UDEM, ya lo pedí, ya me dijeron sí, lo vamos a conseguir en cuanto ya se publique, entonces para que esperen también ahí la lectura. Y no solamente, no es una autopromoción, realmente nosotros ya tenemos años investigando esto y ya lo ves. Por un lado, los estudiantes pueden encontrar una beta de investigación en esto. No la vamos a agotar, mi generación no la va a agotar. Hay mucho trabajo en esa línea. Y la otra, ¿no? Es decir, la valoración de las mujeres que, como ellas, por ejemplo, tuvieron el atrevimiento de escribir en la autobiografía un género que hasta entonces era dominado por los hombres blancos realmente, ¿no? Y que ellas, me parece un acto valiente
entrar a un género literario que no les era permitido y no, sigue sin siéndoles permitido porque pues no las llegan a publicar, ¿no? Entonces, eso, la valoración del dictum, ¿no? O sea, del posicionamiento de yo quiero ser reconocida mujer de esta manera y se atreven a escribir en el género autobiográfico, me parece eso también muy, muy valioso, por supuesto, ¿no? Claro, sí, digo, creo que de este tema se le podrían sacar muchas cuestiones y como usted dice, digo, esto es un pie de página y al pie de página se le podrían poner otros 20 pie de página, no estoy segurísimo. Pero bueno, digo, tristemente no tenemos ya más tiempo, igual y después puede caerle a contarnos también el resto de temas que abordó en la investigación, que estoy muy seguro que son temas muy interesantes. Y bueno, le agradecemos para empezar, profesor, que haya venido, que nos haya acompañado en este Apolíneos y que nos compartiera de su tiempo y de su sabiduría y experiencia. Y también les agradecemos a todos que nos estuvieron escuchando. Si quieren darse la vuelta por otros videos, también estarán muy interesantes. Y esperamos tengamos próximamente más videos aquí con el profesor Pablo Alvarado. Pues sí, sin nada más que agregar, les agradecemos nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias.